Maiku Banen, guapísimos hijos de Iluvatar, soy Kai y os estoy hablando con un micrófono nuevo que me compré el otro día, así que en principio tendríais que oírme mejor que en todos mis vídeos anteriores, y si no me oís mejor significa que me han timado. Pero en fin, en este vídeo os contaré todo lo que se sabe sobre la Guerra de la Cólera, la gran guerra que sucedió al término de la Primera Edad del Sol, y os daré más información de la que se obtiene leyendo únicamente el Silmarillion. Empecemos por el nombre. Los nombres más comunes con los que se conoce esta guerra son la Guerra de la Cólera y también la Gran Batalla, aunque también se la llama la Batalla de los Dioses, Batalla de la Ira y el Trueno, Dagor de Lothrin, cuyo significado es Batalla Terrible, Larga Batalla, dado que duró 50 años, y Última Batalla, en referencia a que en las primeras versiones del Silmarillion el libro acababa con esta batalla y es por eso que se la llama Última Batalla, aunque posteriormente la Última Batalla como tal sería la Dagor Dagorath, la Batalla del Fin del Mundo, y no la Guerra de la Cólera. Al término de la Primera Edad, Morgoth había destruido Nargothrond y Gondolin, los enanos de Norgrot habían destruido Doriath y los hijos de Fëanor habían destruido a los supervivientes que yacían en la desembocadura del Sirion. Pocos elfos u hombres quedaban vivos y libres en Beleriand y los que quedaban se encontraban en la isla de Valar, liderados por Círdan y por Gil-galad. Morgoth dominaba todo Beleriand y en su orgullo creía que los Valar se habían olvidado de la Tierra Media y que nunca más saldrían de Valinor y que nadie osaría nunca enfrentarse a él. Sin embargo, Morgoth estaba equivocado. Eärendil el marinero, gracias al Silmaril que su esposa Elwing traía consigo, consiguió cruzar los mares hasta llegar a Valinor y pedir el perdón de los Valar en nombre de los elfos y los hombres. Los Valar escucharon sus ruegos y finalmente prepararon una gran hueste para derrotar a Morgoth. Aquella hueste estaba liderada por Eonwë, el heraldo de Manwë. Bajo sus órdenes había Maiar, elfos Vanyar y elfos Noldor, estos últimos liderados por Finarfin. Los elfos Teleri, sin embargo, decidieron no tomar parte en aquella guerra, puesto que aún recordaban la matanza de Alqualondë llevada a cabo por Fëanor, y lo único que hicieron fue permitir que sus barcos fueran usados para transportar al gran ejército de Valinor a Beleriand. Y por último, esto es importante, no hay mención de que ninguno de los Valar participara en la Guerra de la Cólera. En otras palabras, mientras que su ejército partía a luchar contra Morgoth, todos los Valar se quedaron en Valinor, lo cual es una suposición más que segura, dado que no tendría sentido que si hubiera ido a alguno de los Valar, hubiera luchado bajo el liderazgo de Eonwë, que era un Maiar y por tanto inferior en rango y poder. Así fue que la hueste de los Valar eran los Maiar, los Noldor y los Vanyar, liderados todos por Eonwë, y tras 3 años de preparación llegaron por fin al norte de la Tierra Media. La Guerra de la Cólera fue tan grande, tan épica y tan dura que duró ni más ni menos que 42 años, desde el 545 hasta el 587 de la Primera Edad. Al ejército de los Valar se le unieron los supervivientes de Beleriand y los hombres de las 3 casas de los Edain lucharon junto a ellos. Sin embargo, por el lado de Morgoth también lucharon muchos hombres venidos del este que ya habían sido corrompidos de antemano, como se vio en la Nirna de Zarnoediad. Los ejércitos de Morgoth se habían vuelto tan numerosos que ni siquiera podían ser contenidos ya en Angband, pero fueron barridos como hojas en el viento, y los Balrogs fueron todos destruidos salvo unos pocos que pudieron huir y esconderse en las profundidades del mundo, uno de los cuales fue el que se enfrentó a Gandalf en Moria. Al final, en un último y desesperado intento, Morgoth dejó salir sus últimas fuerzas, los dragones alados, dragones que hasta entonces no habían sido vistos, dado que se debe entender que antes de esta batalla los dragones que habían aparecido no tenían alas, como Glaurung, y que ahora era la primera vez que aparecían dragones con capacidad para volar. Tan grande fue la embestida de tales criaturas que por un momento el ejército de los Valar retrocedió, pero en aquel momento llegó Eärendil volando con su barco y en él llegaron todas las aves benignas de la Tierra Media, cuyo líder era el gran Thorondor. Entonces se desarrolló una batalla aérea que duró un día y una noche y culminó cuando Eärendil mató a Ancalagon el Negro, el más poderoso de los dragones alados de Morgoth, que al caer derribó las 3 torres de Thangorodrim y entonces el resto de dragones fueron todos aniquilados. Entonces la fortaleza de Angband fue destruida y en su interior se encontraba Morgoth, quien se tragó el orgullo y suplicó perdón y piedad, pero no se la concedieron. Le rebanaron los pies y le ataron el cuello con una cadena hecha muchísimo tiempo atrás, especialmente para él. Fue llevado de vuelta a Valinor y fue expulsado al vacío intemporal, donde tendría que permanecer hasta el día del juicio final. Bien, todo esto es lo que se nos dice en el Silmarillion sobre la Guerra de la Cólera. Los que os hayáis leído el libro sabréis que realmente se resume la guerra en tan solo una página, lo cual me parece un poco mal, teniendo en cuenta que se trata de una guerra tan importante, la más importante de la Primera Edad, y teniendo en cuenta que fue la guerra a mayor escala que hubo nunca en toda la historia de la Tierra Media. Quiero decir que esta guerra es la guerra en la que lucharon el mayor número de soldados y criaturas de toda la historia. Sin embargo, Tolkien nos la resume con una sola página. Ahora bien, si nos ponemos a buscar en los libros de la historia de la Tierra Media, obtendremos algunos detalles más sobre esta guerra que pueden ser de nuestro interés. Se trata de versiones más antiguas, las primeras versiones del Silmarillion, pero no os leeré los textos enteros porque sería demasiado largo y repetitivo, sino que simplemente os contaré a mi manera cuáles son estos detalles que no se nos dicen en el Silmarillion publicado.
Primero se nos dice que la hueste de Eonwe fue vista a lo lejos, brillante sobre el mar, y el sonido de sus trompetas se extendió sobre las olas y resonó en los bosques occidentales. Entonces se dice que la hueste desembarcó en Eglarest y que Ingviel, un personaje que en el Silmarillion publicado no aparece pero que es el hijo de Ingwe, el rey de los Vanyar, libra la batalla de Eglarest, en la que expulsa a los orcos de la costa y permite que toda la hueste de Valinor pueda desembarcar en Beleriand. Entonces el ejército expulsó a todos los enemigos hasta el Sirion, donde hicieron un gran campamento con tiendas todas blancas. Eonwe convocó a todos los elfos, hombres, enanos y bestias y aves para luchar junto a él, pero solo unos pocos acudieron, dado que muchos temían el poder y el terror de Morgoth. Entonces se libró una larga y amarga lucha por el paso del Sirion, pero al final Eonwe logró pasar y derrotar a los orcos y a los balrogs, y persiguió a Morgoth hasta Angband. Allí Morgoth envió por último los dragones alados, y Eonwe tuvo que retroceder hasta Dorna Fauglith, pero Eärendil llegó y sucede todo lo que ya sabemos, que mató a Ancalagon y Morgoth fue capturado y encerrado en el vacío temporal. Y por último se nos dice que todos los hombres que lucharon bajo el mando de Morgoth y que sobrevivieron huyeron al este y al sur de la Tierra Media. Sin embargo, y aunque tenemos estas batallas nuevas de Eglarest y el Sirion, y estos detalles nuevos como el de los hombres o de Morgoth, o la situación exacta del ejército cuando los dragones aparecieron, hay pequeños detalles que difieren de la versión final. Por ejemplo, en esta versión Morgoth salía a luchar, como habéis visto, y se retiraba hasta Angband cuando Eonwe cruzaba el Sirion. En esta versión también todos los Balrogs morían sin excepción, y los dragones en cambio morían todos salvo dos que podían huir e ir hacia el este. En la versión publicada Morgoth nunca salió a luchar, los Balrogs murieron todos salvo unos pocos y los dragones en cambio sí que murieron todos. Esto os lo digo para que tengáis en cuenta que bueno, existen estos datos sobre la batalla de Eglarest y la batalla del Sirion, pero que realmente no son del todo oficiales, ya que la versión en sí no está del todo pulida. Así que supongo que pueden considerarse datos que no son del todo canónicos, pero bueno, yo os los he comentado simplemente para que los sepáis. Y ya por último, Eonwe el Maya, líder del ejército de los Valar, de quien se dice que es el heraldo de Manwë en las primeras versiones, era un personaje de una importancia muy grande. Era ni más ni menos que el mismísimo hijo de Manwë y era el enemigo acérrimo de Morgoth. Sin embargo, en versiones posteriores Tolkien desechó la idea de que los Valar tuvieran hijos y Eonwe pasó de ser el hijo de Manwë a ser el heraldo de Manwë. En el noveno libro de la historia de la Tierra Media, Christopher Tolkien, que fue quien reescribió y editó el Silmarillion publicado, reconoció que le había quitado protagonismo a Eonwe porque en el momento de editar el Silmarillion pensó que si Tolkien, es decir su padre, estuviera vivo, habría hecho que Eonwe, al ya no ser hijo de Manwë sino solo su heraldo, tendría menos protagonismo. Pero en ese mismo comentario, Christopher dijo que se arrepentía de haberlo hecho y que ahora le parecía que fue un tratamiento equivocado del texto original. En otras palabras, el Silmarillion fue publicado en el 77, mientras que este libro lo fue en el 96, es decir, 20 años después de haber publicado el Silmarillion, Christopher Tolkien se arrepentía de haber hecho algo en él. Quiero que sepáis que esta no es la única vez que Christopher decía haberse equivocado con algo que escribió en el Silmarillion. Algún día espero poder hacer un vídeo sobre las correcciones que Christopher ha dicho que debería haber en el Silmarillion, pero que no hay porque el libro ya está publicado y no puede cambiarse. Es decir, algún día espero hacer un vídeo contándoos cómo debería ser el Silmarillion de verdad, pero no lo haré hoy ni lo haré en este vídeo. Después de aquella guerra, muchos prisioneros fueron liberados de las mazmorras de Morgoth, y así fue que en realidad pudo haber muchos más supervivientes de Beleriand de los que en realidad quedaban solo en la isla de Valar. Sin embargo, la guerra fue tan brutal que la tierra se quebró y se hundió bajo el mar, y lo único que quedó de Beleriand fue la tierra de Osirian, que a partir de entonces fue llamada Lindon. Y con el término de aquella guerra empezó la Segunda Edad del Sol. Muchos elfos partieron hacia Valinor para vivir allí eternamente y los hombres de las tres casas fueron conducidos a Númenor, donde vivirían durante prácticamente toda la Segunda Edad. Algunos Noldor y Sindar de Beleriand permanecieron aún en Lindon, cuyo rey era Gil-galad y con él estaban Círdan, Elrond, Celeborn y Galadriel. Ahora bien, a pesar de que Morgoth había sido capturado y sus ejércitos aplastados, el mal no había sido erradicado y Sauron, su lugarteniente, huyó y se instaló en la tierra de Mordor. Vale chicos, pues después de todo este rollazo que os he metido, simplemente decir que aquí tenéis el resultado de la última encuesta, así que mi próximo vídeo será sobre la Dagor Dagorath. Además, hace una semana y media os dije que prepararía 3 vídeos, el de la Guerra de la Cólera, el de los dragones y el de la Dagor Dagorath, pero he fallado y lo siento porque no he tenido tiempo suficiente para preparar los 3. Solo he podido preparar la Guerra de la Cólera y la Dagor Dagorath, que como os he dicho será el siguiente, de hecho lo subiré creo que mañana o pasado mañana. Por tanto os pido disculpas por fallaros, es la primera vez que no cumplo algo y espero que sea la última. Simplemente deciros que cuando vuelva a Barcelona a mediados de diciembre el primer vídeo que haré será el de los dragones, os juro que será así. Yo soy un tío que se acuerda de las cosas y simplemente eso, que lo siento muchísimo y lo subiré pues eso, para navidades más o menos, el primero que haré cuando vuelva a mi casa. Así que nada, la siguiente encuesta os aparece ahora en la esquina superior derecha y es entre Barbol, Beren y Lucien, Tom Bombadil y Dain Pie de Hierro. No votéis sin comentarios, sino que votad ahí arriba y ya está. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, dadle like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media y de nuevo os pido perdón por lo del vídeo de los dragones. Un saludo a todos, chicos.